nuestros titulares, México insiste en que a las afueras de su embajada en La Paz hay presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos, pero Bolivia salió a defenderse. Dicen que todo ello se ha desplegado porque tienen información de que las personas que están ahí estarían acusadas por distintos delitos, y también hablan de amenazas creíbles de ataques contra esa sede diplomática por parte de movimientos sociales indígenas. ¿Qué podría haber detrás de todo esto? Lo analizamos con el académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Máximo Quitral. Máximo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, ¿hasta qué punto el factor Evo Morales puede seguir tensionando las relaciones, por un lado, con México, por este incidente que comentábamos recién, como también con Argentina? ¿Podríamos ver en un futuro la ruptura de las relaciones entre ambos países? ¿Cómo lo ves? No, yo no observo una ruptura diplomática en la inmediatez. Lo que sí se observa es una tensión política a partir del golpe militar, cívico-militar que ocurre en Bolivia, o ocurrió en Bolivia. Y eso está repercutiendo en esta relación con México. Evidentemente que podría también darse una situación incómoda con Argentina a partir del cambio de gobierno, pero la situación con México realmente es de preocupación, porque la comunidad internacional observa las declaraciones del presidente mexicano, igual han sido bastante duras con respecto a la administración de Bolivia. La situación de algunos personeros bolivianos cercanos al mandatario han sido bastante complejas. Algunos de ellos han entregado información a través de redes sociales, y eso finalmente va generando una preocupación. Y claro, esto puede ir a situaciones mayores, como lo que se denuncia de ir a instancias supranacionales para tratar de resolver este impasse político que se está viviendo por estos días. Ahora, también recurrir a organismos internacionales en este tipo de instancias puede tener algún efecto concreto para lo que está buscando México, ¿o se trata más bien de algo simbólico? No, evidentemente que hay una sanción jurídica, evidentemente que hay que ver cuáles son los antecedentes que se entregan, la denuncia propiamente tal. ¿Cuánto podría tardar una sanción, por ejemplo? O sea, va a depender mucho del juicio. Si de partida el tribunal tiene que acoger la demanda, por llamarlo de esta manera. Pero yo esperaría, y uno también dentro del concepto internacional, esperaría que los lazos diplomáticos fueran los que se impongan frente a una decisión como la que plantea México de ir a un tribunal internacional. Pero evidentemente que esto se ha ido erosionando con el paso de la semana a partir de la solicitud de asilo político de Evo Morales, y eso evidentemente también ha condicionado la actividad política, la relación que había tenido muy históricamente Bolivia con México. Pero lo importante es que las personas que están en estos momentos en la embajada mexicana tengan el resguardo político, jurídico que se merecen. También desde Argentina, una de las primeras exigencias que se le había pedido a Evo Morales para poder acoger su petición de refugio había sido que no hiciera declaraciones políticas. Complejo, sí. Hemos visto que ha dado declaraciones por Twitter, entrevistas. Sí. Está él mismo, el jefe de la campaña. Un rockstar diría yo. ¿Ves posible que en algún momento el gobierno de Alberto Fernández se ponga más firme al momento de tratar de limitar ese tipo de actividades por parte de Evo Morales, o le van a dar cancha libre para que tomen en cuenta la afinidad ideológica? Exacto, me quedo con ese segundo punto por distintos motivos. No solo por la afinidad ideológica, sino que también porque hay una relación estrecha construida hace mucho rato. No solo con Fernández, sino que también con la propia Cristina. Y eso evidentemente también contribuye a que esta relación se vaya estrechando, que Evo tenga cierta libertad política, que pueda entregar declaraciones, que vaya a influir directamente en la elección presidencial si es que se produce el próximo año. Y además también porque el tinte ideológico y político del nuevo gobierno argentino va en la misma dirección de Evo Morales. Entonces le entrega toda una carga simbólica. Sería muy extraño que la nueva administración
limitara las declaraciones o la libertad de expresión, tomando en consideración que no solo esta administración, sino que la Argentina en general siempre ha sido más abierta a la libertad de expresión y un poco más de pluralismo en esa materia. Entonces, lo que nos vamos a encontrar, y en eso creo que ese va a ser el escenario, un Evo Morales más comprometido con la situación política de su país, tomando en consideración que hay una carga simbólica distinta, no está en el territorio, uno podría decir que es un perseguido político, en fin, una serie de epítetos para explicar la situación que vive Evo Morales. Pero sin duda alguna va a tener un rol activo en eventuales elecciones, porque el MAS está en una posición privilegiada para nuevamente recuperar el poder. Sí, y en ese rol activo que ya hemos visto que Evo Morales está desempeñando, ¿qué tanto puede favorecer o perjudicar al MAS? Si pensamos en que su figura sigue siendo popular dentro de Bolivia, pero por otro lado también está la forma con que terminó saliendo del gobierno, acusado de fraude en las elecciones del 20 de octubre. Sí, bueno, ahí hay una investigación que hay que seguir continuando, revisando, analizando, pero no olvidemos que finalmente el resultado fue favorable a Evo Morales. Por tanto, hay un electorado que todavía está cercano a las ideas de Evo, que cree en el proyecto económico, social, político impulsado por su administración y que ciertamente algunos actores cercanos al MAS podrían capitalizar en unas eventuales elecciones en el 2020. Su figura es muy importante, eso hay que tenerlo muy claro. El MAS, a pesar de que ha sido bastante golpeado en estas últimas semanas, no ha perdido su poder político. Recordemos que muchas movilizaciones de alguna forma iban en la lógica de respaldar a Evo, como también respaldar al proyecto y respaldar al partido político. Tiene figuras dentro del Parlamento que se pueden instalar como sucesores de Evo Morales sin ningún problema. Entonces, esa carga simbólica, esa carga política la puede traspasar a futuros candidatos. Además, que estando en el exilio, creo que también va a jugar un rol mayor en términos de traspasar una cantidad de votos que le permita retomar el poder y continuar con esta propuesta del MAS. Y de esas figuras dentro del MAS hay varios nombres que están ahora dando vueltas. A tu juicio, ¿cuál es el que está mejor posicionado para ser el sucesor de Evo Morales? Se habla de Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero, que es muy joven, tal vez no tiene el mismo nivel de conocimiento ni experiencia que Evo Morales, también de el ex canciller David Choquehuanca. ¿A qué nombres hay que ponerle ojo? Yo pondría mucha atención a Choquehuanca, una persona muy cercana a Morales, que cree fielmente en el proyecto, pero además porque creo que todavía hay una raíz popular indigenista que va a respaldar alguna decisión en esa dirección. En algún momento se habló de que el sucesor natural de Evo Morales podría ser García Linera, pero el tema de Linera es que no tiene la raíz directa con el indigenismo. Claro, y tampoco está habilitado para... Sí, pero cuando estaba la discusión y no estábamos con estos problemas, se pensaba que García Linera podía continuar con el proyecto de Morales. Pero el problema era su vinculación con el mundo indígena. Entonces, García Linera era el estratega, el ideario, pero la conexión con el indigenismo era Evo Morales. Por tanto, el sucesor debe continuar con esa lógica, y Choquehuanca, a mi punto de vista, creo que cumple con ese papel y no me extrañaría que fuera uno de los candidatos para comenzar a retomar la senda del poder que con Evo Morales se truncó. Y de la figura de Andrónico Rodríguez, ¿qué se podría esperar? Que de acuerdo a las encuestas que se han hecho dentro del partido, hay varios que lo ven como sucesor de Evo Morales y varios ya estaban pensando en él durante la campaña de octubre, porque había estado presente en todos los actos en los que había participado Evo Morales y se decía que quería perfilarlo para las elecciones cuando Evo Morales terminara este mandato que no alcanzó a cumplir. Sí, la expertise política puede jugar en su contra. Me parece que también la presidenta del Senado era miembro del MAS y que también sonaba... Sí, Adriana Salvatierra. Exacto, suena también como una probable candidata. Sería muy interesante que una mujer encauzara el proceso político en Bolivia, cercana al MAS, me refiero. Sería muy interesante como proceso político para entender también un poco el proyecto que se ha venido desarrollando hace más de una década.
Pero volviendo a la pregunta, bueno, este dirigente, yo creo que el gran inconveniente es justamente su expertise política. Tal vez habría que esperarle un poco más, puede tener otras virtudes, cierto carisma, cierto manejo con algunas organizaciones de base, pero la verdad las cosas es que la expertise política que sí cuenta Choquehuanca, puede ser un elemento vital a la hora de tomar una decisión. Claro, hay una cercanía con tal vez volver a esta memoria histórica de cuando aparece Evo Morales en un conflicto político muy grave en Bolivia con el Octubre Rojo. Tal vez ahí puede haber una conexión, cierta mística en su campaña. Pero la verdad las cosas que yo siempre he pensado, a partir del conocimiento de Bolivia, que el sucesor debe tener una raíz indígena porque mantiene el núcleo duro del voto más fiel de Evo Morales, y en este caso Choquehuanca creo que cumple perfectamente con ese perfil. ¿Y qué pasa del otro lado, del lado de la oposición? Ya sabemos que Carlos Mesa nuevamente va a participar de estas elecciones para las que, bueno, todavía no hay fecha, pero también después de las protestas surgió la figura de Luis Fernando Camacho, que muchos pensaban que iba a ir con Marco Pumari, el líder cívico de Potosí, como compañero de fórmula, que fueron parte de quienes habían logrado movilizar a mayor cantidad de personas. Van a ir los dos por separado, ya dijeron los dos quieren competir por la presidencia. ¿Cómo puede afectar a la oposición en sus objetivos el hecho de que nuevamente vayan con candidaturas divididas? Ese es el punto histórico de la oposición en Bolivia, la fragmentación, su división. No han sido incapaces de construir un discurso que sea suficientemente convincente, de articular una fuerza unitaria que pueda contrarrestar el avance político y el desarrollo que generó el MAS. Esa es la gran debilidad, el gran problema que tiene la oposición en Bolivia, en términos de que no es capaz de tener una coalición que le permita mostrarse con estabilidad, como este mal llamado Partido del Orden. Ahí está el gran pecado, creo yo, que comete la oposición. Y en la medida que vayan fragmentados, divididos, las posibilidades de que el MAS vuelva a ganar una elección presidencial aumentan exponencialmente. Y de los candidatos que hay en la oposición, a tu juicio, ¿quién podría hacerle la pelea al candidato del MAS? Yo creo que Mesa tiene un rol importante, pero aparentemente también podría quedar inhabilitado, no lo sabemos. Estamos dentro de la lógica de lo hipotético, ¿cierto?, en una eventual carrera electoral. Mesa, porque ya fue presidente, porque cumplió un rol activo dentro de la demanda marítima boliviana, porque ya tiene una campaña sobre sus hombros, en fin, hay una multiplicidad de variables y de factores que empoderan a Mesa en una eventual nueva carrera presidencial. Pero el problema es que si van divididos, aumentan las posibilidades de triunfo del MAS. Ese es el punto que ha sido histórico en Bolivia, no es de ahora, no es reciente, este tiempo y le permitió a Evo Morales ir construyendo su poder y, claro, darle continuidad a su gobierno por mucho rato. Y en un contexto como el que está atravesando ahora Bolivia, después de lo que ya vimos en noviembre, ¿cuál debiera ser el desafío más urgente que debiera responder el próximo presidente? Ahí hay varias materias. Yo creo que a mí me parece que una de las cuestiones sociales que tienen que ver con ir estrechando las brechas sociales que en Bolivia se siguen manteniendo, a pesar de los buenos datos económicos, a pesar de que organismos internacionales han destacado el avance en materia de política social de Evo, todavía quedan temas pendientes en esa dirección. Lo segundo también tiene que ver un poco con darle mayor representatividad al mundo indígena, y lo tercero es mejorar las pensiones y elementos que vayan un poco en esa discusión que se había planteado inicialmente. Yo creo que esos son tres pilares importantes. Ahora, uno también tiene que mirar cuál va a ser el discurso en materia internacional, porque Chile y Bolivia históricamente hemos tenido un problema sin resolver. Al margen de que la haya dicho que aquí no hay ningún tema por resolver y que acogió la demanda de Chile, recordemos que Evo Morales se apoyó mucho en algunas declaraciones de los jueces donde instaban a que lo interesante sería que volvieran a retomar el diálogo. Entonces ahí, en esa materia internacional, uno también tendría que observar. ¿Y qué va a pasar con eventuales sanciones y
tratamiento jurídico a violaciones de derechos humanos que también se han vivido en Bolivia en estas últimas semanas. Sí, vamos a también seguir con mucha atención lo que pase este domingo, donde Evo Morales debiera participar en un acto donde varios dicen que ya deberían comenzar a perfilarse. Ahí, claro, ahí hay que observar con bastante atención porque, claro, lo que conversábamos en el inicio, prácticamente Evo Morales en estos momentos es un rockstar en la Argentina. No solo porque hay mucha comunidad boliviana en Argentina, sino que también por su carga simbólica y el rol internacional que en un momento cumplió y que lo tiene en estos momentos con una atención mediática muy importante. Bien, pues Máximo Quiltral, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que estés muy bien.